Celebremos el 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos. Bueno, efectivamente, el día de mañana, 8 de junio, es el Día Mundial de los Océanos, una celebración, no sé si muy alegre, la verdad, dado las cifras de la enorme contaminación en el mundo. Vamos a conversar de inmediato con Mijael Pats, quien es gerente de Relaciones Institucionales en TASA. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal, Tatiana? Un placer estar contigo. Regreso a los CELS después de varios años. Con motivo de esta campaña que estamos trabajando con RPP, Océanos Saludables, con motivo además de que mañana, como dices, se celebra el Día Mundial de los Océanos y el miércoles pasado se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Brevemente nomás, que mucha gente por ahí no conoce TASA. TASA es una pesquera peruana y es líder mundial en la producción y exportación de harina y aceite de pescado, y como tales además llevamos el tema de la sostenibilidad en el ADN, porque nuestra actividad depende de eso, depende de que el mar esté saludable. Y como decías, no sé en realidad si celebramos o creo que no hay mucho para celebrar. Sirve para reflexionar. Reflexionar, ¿no? Y yo te diría incluso de avergonzarnos de lo que es capaz el ser humano de hacer con el planeta, ¿no? Y me refiero concretamente, lo hablábamos en el corte, de la isla de basura del Pacífico. Se ha convertido literalmente en una isla que tiene 1.6 millones de kilómetros cuadrados. La gente no tiene muy bien en la cabeza lo que representa 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Mira, el Perú, la superficie del Perú no llega a 1.3 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, imagínate todo el Perú, costa, sierra, selva, desde Tumbes hasta Tacna, Iquitos, todo, hecho un basural flotando en el Océano Pacífico. Y eso ni siquiera es el tamaño de esa verdadera. Exactamente, ni siquiera, o sea, lo que te imaginas se queda corto. Es más, porque te estoy hablando del Perú, que tiene 1.3 millones de kilómetros cuadrados, y esta isla tiene 1.6. Y gran parte de los residuos son plástico. Hay cerca de 80.000 toneladas de plástico en estas islas. 80.000 toneladas son 80 millones de kilos de plástico que se han aglomerado por las corrientes marinas en este punto del Océano Pacífico, que está entre Hawái y California. Pero no es la única isla, hay 5 de esas islas en nuestros océanos. O sea, esa es la afectación, esa es la contaminación que tenemos en estos momentos. Y eso los desechos de plástico, según cifras de organizaciones internacionales, matan a 1 millón de pájaros y unos 100.000 mamíferos marinos al año. Pero además, en su proceso de degradación, hay mucho de ese plástico que se va a terminar degradando en 500 años. Para ponerlo en perspectiva, imagínate a Francisco Pizarro en 1519, en uno de sus viajes de Lima a Panamá, tirando plástico al océano. Bueno, ese plástico que tiró Francisco Pizarro en 1519 recién se está degradando este año. Increíble, ¿no? Entonces, Ahora, yo creo que hay que tomar conciencia, digamos, de lo que realmente implica esto. De acuerdo, porque además hablemos de esta isla de plástico que es muy conocida, o de pronto vamos por la Costa Verde y vemos la contaminación, pero lo que está al fondo del mar es mucho más. Exactamente. Y lo que finalmente afecta al ecosistema marino está ahí adentro. Afecta el ecosistema marino, afecta a las especies, como hemos visto, pero termina también afectando de alguna manera al ser humano, porque este plástico, al degradarse, se convierte en muchos casos en microplástico, que termina siendo consumido por peces y por otras especies marinas, que a su vez forman parte de la cadena alimenticia de nosotros, los seres humanos. Eso por un lado, porque si bien todavía no hay estudios que te puedan determinar el efecto que tiene el microplástico dentro de nuestro organismo, bien no creo que le haga. Pero lo cierto es que no podemos seguir matando los océanos. El océano es una fuente, los océanos son una fuente de vida y una fuente fundamental de producción de proteína para el hombre. Entonces, no solo a través del consumo humano directo de peces y especies, sino también del consumo humano indirecto, como puede ser, por ejemplo, la harina y el aceite de pescado, que sirve de base para la acuicultura mundial. Entonces, tú, por ejemplo, con 1 kilo de harina, aceite de pescado, contribuyes a alimentar 3 o 4 kilos de peces de cultivo. Y si tuvieras que reemplazar, por ejemplo, hay un estudio muy interesante de Ray Hilborn, que es un científico norteamericano, que te dice, por ejemplo, que recortar en 1 millón de toneladas métricas la pesca de anchoveta peruana implicaría sembrar 5.000 kilómetros de cultivos de soya en la selva brasileña para poder sustituir esa harina de aceite de pescado que se hace de esa pesca. Y eso significa sacrificar 21.000 millones de toneladas en vegetación, 1 millón de papagayos, 100.000 pájaros insectívoros, jaguares y miles de especies. Entonces, lo que hay que hacer es cuidar nuestro mar,
hay que pescar, sí, pero de manera responsable, sostenible. Cumpliendo las vedas, efectivamente. Exactamente, porque esa va a ser la base de la alimentación mundial al 2050. De acuerdo, y además que, como tú lo has dicho, los océanos son vida, son fuente de proteína. Si hoy están contaminados, hay una afectación directa al ser humano. Totalmente. Y no solo es, digamos, el efecto a veces creemos que es el tirar la botella en la playa, eso evidentemente está mal, pero la gente que nos está viendo va a decir, yo no voy al mar, yo no tiro mi botella de plástico, yo cuando voy a la playa simplemente llevo mi bolsita y me llevo todo. Pero ¿cómo llega todo finalmente? Ese es el gran tema. Las principales fuentes de contaminación de los océanos son, en el Perú por lo menos, los ríos y los desagües. La industria pesquera peruana, por ejemplo, ha invertido más de 500 millones de dólares para tratar sus efluentes y sacarlos a través de ductos en zonas donde ya no generan ningún efecto, además están debidamente tratadas. Pero ¿de qué te sirve eso si tienes desagües en innumerables bahías del Perú que terminan justamente ahí, en el mar, o en los ríos, que finalmente todo ese plástico, hoy leía justo en un diario local que hay 60 botaderos de basura en el Chillón y el Rímac. ¿Dónde creen que termina toda esa basura? Termina en el mar contaminándolo, matando especies. Es que no tenemos rellenos sanitarios, toda la basura se va a botaderos y eso es a nivel nacional o terminan en el medio ambiente, efectivamente. ¿Tenemos algún registro de la magnitud, digamos, del ecosistema como se ha visto afectado? Y si esta afectación al final es irreversible o el daño, el plástico, la contaminación que ya está ahí, se puede retirar, se puede reciclar. Mira, una muestra clara es lo que hemos hablado de estas islas de basura, que no solo es esta de la que hablamos, sino que hay como 5 islas más que por las corrientes marinas se terminan aglomerando ahí. Y hay efectivamente algunos esfuerzos internacionales por tratar de retirar ese plástico, pero son inversiones muy costosas y además, imagínate, el costo de la travesía hasta donde está esa isla, retirar el plástico. Entonces, yo creo que el daño está hecho y si se puede remediar de alguna manera en buena hora, pero tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que tomar conciencia. Me hablaban de las leyes de plástico, habla de las leyes. Yo en realidad, las leyes bien y se ayudan a tomar conciencia bien, pero yo no necesito una ley para no tirar basura en la sala de mi casa o para tirar la botella de plástico en mi dormitorio, porque es mi casa y tenemos que terminar de entender que el planeta es nuestra casa y tenemos que cuidarlo y el océano es fundamental. Es absolutamente fundamental. De acuerdo, porque una vez se está esperando, sí, pero acá sí me dan cañita o aquí sí me dan bolsa, entonces uno también puede elegir no usarla, no llevarla, no portarla. Uno pasa por la cosa verde y ve mucha gente que simplemente está recogiendo la basura de las playas, la basura que otras personas dejaron ahí y que ellos se pasan recorriendo. Y simplemente si hubiera gente que no dejara sus desperdicios ahí, ya muchos podríamos avanzar. Definitivamente, tú no tienes idea. Nosotros el año pasado como TASA hicimos 30 campañas de limpieza de playa, este año ya vamos 10. Estamos haciendo limpiezas de fondo marino, hicimos uno en Atico, en Arequipa hace unos meses atrás. Sacamos en una mañana 4.5 toneladas de basura del fondo marino, entre las que habían 27 llantas. La vez pasada encontraron en el fondo marino en Pucusana una cocina. Entonces, es realmente increíble y yo creo que pasa por eso, por concientizar no solo a nuestros hijos, a nuestra familia, sino también a nuestros trabajadores, como lo venimos haciendo en TASA a través de diversos programas, que además ya están siendo replicados por otras compañías. Tengo que ir finalizando. ¿El futuro lo ves de manera favorable? ¿Eres optimista? ¿Cómo lo ves? Y yo creo que se está comenzando a tomar conciencia. De repente no tengo tanta esperanza en esta generación, pero cuando veo a mis hijos más chicos o cuando veo a los millennials, veo que hay mucho más conciencia y preocupación por eso y ojalá que de aquí a unos años más podamos celebrar realmente el Día Internacional de los Océanos y no avergonzarnos un poco de todo lo que hacemos. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Celebremos el 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos. Océanos Saludables es una campaña de Pesquera TASA y RPP. Cerramos esta hora de noticias. Gracias por habernos acompañado. Revisamos titulares. Luego va a estar con ustedes Catherine Donaire. Chao, chao.